Mi nombre es Caterina Armenta Villegas, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el día de hoy les voy a hablar de las sustancias psicoactivas. ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Las sustancias psicoactivas son sustancias químicas de origen natural o origen sintéticos que afectan principalmente el sistema nervioso central, ocasionando alteraciones en las emociones y en el estado de ánimo. El consumo de sustancias psicoactivas se inicia a partir de los 15 años, porque sustancias como el alcohol y el tabaco se inicia a partir de los 13 años de edad. Las personas que consumen sustancias psicoactivas, ya sea tipo nasal o tipo ingerida, como lo podrían ser la coca, el éxtasis, el vodka y la marihuana, generan algún tipo de dependencia o de adicción. Los efectos que esto conllevan. Los efectos que conllevan el consumo de marihuana descontroladamente o de sustancias psicoactivas descontroladamente serían la ansiedad, anemia, desorientación o pérdida de la percepción. Actualmente la ONU ha dicho que hay 2.553 millones de muertes anuales en el mundo por el consumo de estas sustancias. Los factores de riesgo que influyen en el consumo de estas sustancias serían, más que todo, el que yo mencionaría personalmente sería el entorno familiar. Muchas familias no le prestan la adecuada orientación a sus hijos, no le hablan explícitamente del tema, o sea, no le hablan directamente de las consecuencias que conllevan el consumo de sustancias psicoactivas. Los problemas familiares también afectan mucho a algunos adolescentes, pues ellos al ver a padre y madre discutir piensan que consumiendo se olvidan de los problemas. Un buen ejemplo sería lo que está pasando entre Francisco Matemático y con el caso de Mariana. Ese sería un ejemplo claro que se podría dar, ya que ella ve a su papá consumir alcohol y su mamá que no le presta atención, ella para distraerse o para salir de este mundo empieza a consumir sustancias psicoactivas para sentirse mejor. Bueno, recomendaciones que daría como psicólogo. La recomendación sería que a los jóvenes hay que ponerles normas y también hay que enseñarles. Las normas serían para todo el hogar, horas de llegada, horas de salida, aunque también habría que darles premios cuando logren algo bueno o hagan algo bueno en su vida o tengan un logro excelente en su colegio. Otra recomendación sería el manejo de su tiempo libre e incentívenlos a actividades de recreación deportiva para que así ellos conlleven un buen desarrollo tanto emocional como personal y un crecimiento excelente. Esas serían mis recomendaciones como psicóloga. Eso sería todo, bendiciones, chao. Buenos días, mi nombre es Yusleidy Caterina Durán Arévalo, estoy en el cuarto semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este video les voy a hablar sobre la psicobiología y el suicidio. El suicidio proviene de sui, que significa a sí mismo, y caedes, que significa muerte, es decir, acto de matarse a sí mismo. Cuando hablamos de suicidio, hablamos cuando una persona se quita la vida por voluntad propia, y de parasuicidio cuando una persona realiza un acto autolesivo, es decir, que se ocasiona un daño sin causarse la muerte, o cuando expresa su deseo de quitarse la vida. El suicidio tiene factores de riesgo que pueden ser fijos o modificables. Evidentemente, ningún tratamiento modificará los riesgos fijos, tales como el intento previo de suicidio, los factores genéticos o los de género, la edad, etnia, estado civil o situación económica. En cambio, sí los factores modificables, que son la ansiedad y la depresión. La gran mayoría de suicidas tienen historia reciente de pérdida afectiva real o imaginaria, que funciona como desencadenante. Normalmente, un factor de riesgo en los hombres es un ambiente familiar disfuncional, y entre las mujeres, además de ese, la baja autoestima, la impulsabilidad y el aislamiento social. También están las enfermedades crónicas. El suicidio puede ser efecto de trastornos psiquiátricos que comúnmente se acompañan de depresión, de ansiedad, como el trastorno de la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno bipolar, la esquizofrenia,
el trastorno límite de la personalidad y otros trastornos, o cuestiones de vidas estresantes como problemas serios a nivel financiero o relaciones interpersonales. En estos casos patológicos es principalmente la enfermedad lo que provoca el suicidio y no el análisis lógico del individuo. Antes que la acción, el suicidio comienza el pensamiento. Ya sea por problemas personales o emocionales, las personas suicidas deben ser evaluadas como individuos para entonces entender el suicidio a nivel social. Estos individuos poseen un sentido de indefensión y desesperanza ante las situaciones que los afectan. Las personas suicidas exhiben algunas características tales como depresión, impulsabilidad, baja tolerancia a la frustración y son personas de espíritu sin lucha. Suelen ser pacientes más agresivos, exigentes, dependientes e insatisfechos que los demás. Teniendo en cuenta el perfil de la persona suicida, se podrían prevenir algunos suicidios con psicoterapia, farmacoterapia y hospitalización en casos extremos. Los indicadores y comportamientos varían dependiendo de cada persona. Freud aporta la hipótesis psicoanalítica de que el suicidio manifiesta una agresividad dirigida originalmente contra otra persona, que sea el objeto de amor perdido, que al no poder ser descargada se dirige hacia el propio individuo, es decir, secundariamente contra sí mismo. Según Armando Pangrazi, dice que la muerte más difícil de aceptar es la que es causada por la decisión de un ser querido de quitarse la vida. Todas las personas estamos expuestas a sufrir de estas enfermedades y es de nosotros mismos precisamente que depende que llevemos. Buenas tardes, mi nombre es Ani Fonegra, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy cursando cuarto semestre de Psicología y en esta tarde les voy a hablar sobre la depresión y el estrés en la psicobiología. Es indudable que el estrés y la depresión suelen estar íntimamente relacionados, sin embargo son padecimientos distintos que ameritan tratamientos específicos a pesar de que sus síntomas sean muy parecidos y esto provoque una gran confusión en las personas. En términos generales, la depresión es un estado afectivo de gran tristeza que puede ser transitorio o permanente. Algunos de los síntomas más importantes que presenta una persona con depresión son una capacidad limitada para disfrutar la vida, aumento o disminución de peso sin razón aparente, trastornos del sueño y trastornos alimenticios, sensación de irritabilidad, baja autoestima, dificultad para concentrarse y relacionarse con las personas y en ocasiones pensamientos relacionados con el suicidio. Se ha comprobado que la depresión es una enfermedad cada vez más común en las personas. Hoy de cada 10 personas se calcula que 10 a 1 al menos sufre depresión. El estrés es una respuesta inmediata y natural del cuerpo ante una sensación de peligro, que al sentirse amenazado utiliza diferentes mecanismos de defensa. Sin embargo, las demandas de nuestro entorno y aquellas que nosotros mismos nos imponemos provocan que este estado de alerta se sostenga en periodos de tiempo demasiado prolongados, lo que tiene que ocasionar diversos trastornos, como por ejemplo ataques de insomnio o ansiedad, dolores musculares, trastornos de la atención y hasta depresión. De acuerdo a los estudios recientes, se sabe que a nivel mundial 1 de cada 4 personas sufre estrés y en las grandes metrópolis este índice es superior al 50%. El estrés es una reacción natural del cuerpo que se localiza en el cerebro y que al reconocer los estresores provoca las respuestas fisiológicas adecuadas para enfrentar las amenazas. Sin embargo, una intensidad y una frecuencia demasiado elevadas a estas respuestas llegan a alterar las funciones fisiológicas normales y al influir en el estado anímico de las personas. La depresión por su lado, es más bien un estado anímico que puede llegar a alterar las funciones fisiológicas normales. Por ello, es que en algunos casos de estados de estrés y de depresión pueden confundir. Si bien el estrés puede llegar a la depresión y la depresión puede provocar estrés, no todas las depresiones tienen su origen en estados de estrés y no todo el estrés es resultado de una depresión. Asimismo, es necesario atender las enfermedades a tiempo, ya que de lo contrario pueden tener repercusiones graves en la salud, como ataques cardíacos, incremento en los niveles de colesterol y desequilibrios en el sistema inmunológico y hormonal. Aprender a relajarse y a descansar incrementa los niveles de serotonina en nuestro cerebro, ayuda al sistema inmunológico y nos permite apreciar las cosas con cierto grado de objetividad.
lo cual nos permite a su vez ser mucho más fuertes a la presión externa e interna y analizar nuestra vida emocional con más parcialidad. Buenos días, mi nombre es Joana Estefania Áñez Gallardo, soy estudiante de tercer semestre de psicología. El tema el cual seleccioné fue la homosexualidad, ya que me pareció muy interesante por dos razones. La primera es que muchas personas no se atreven a hablar sobre este tema ya que no tienen el conocimiento suficiente para poder abordarlo. Y la segunda, desde hace mucho tiempo en Colombia se ha tratado de silenciar este tema y ya que lo tienen como un tabú. En la actualidad es muy bajo el nivel de aceptación de los homosexuales por parte de las personas de la sociedad. Una educación sexual desde niños que instruya y que informe e instruya a las personas desde una perspectiva integral evitaría que los homosexuales sufran por problemas de autoaceptación y ayudaría a que la sociedad no discrimine a estas personas. La cultura de hoy en día ha ido cambiando demasiado, pero aún tenemos creencias que pueden afectar a estas personas que tienen orientaciones sexuales diferentes a la de nosotros. Inclusive, con frecuencia, estas son provocadas por personas homosexuales que no han asumido su condición sexual y la mantienen reprimida por miedo a que las personas no los acepten. La sociedad se ha hecho una pregunta y es si la homosexualidad es una enfermedad mental o un problema emocional. Pues no, señores. Los psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental concuerdan en que la homosexualidad no es una enfermedad, un trastorno mental ni un problema emocional. Más de 35 años de investigación científica objetiva y bien diseñada han demostrado que la homosexualidad en sí misma no se asocia con trastornos mentales ni problemas emocionales o sociales. Se creía que la homosexualidad era una enfermedad mental porque los profesionales de la salud mental y la sociedad tenían esta información tendenciosa sobre este tema.